Las familias de las víctimas estaban indignadas. Se presentaron cargos contra los dueños de los grandes almacenes. 12 funcionarios fueron detenidos acusados de cohecho. El presidente de los almacenes fue condenado a 7 años y medio de cárcel. El público confía en nosotros como diseñadores, como contratistas y constructores. Somos profesionales y hacemos el trabajo lo mejor que podemos. Hay algunas personas que defraudan a la gente y eso es imperdonable. Afortunadamente, no siempre se pierden vidas cuando falla la tecnología. En el caso de la caída del puente Tacoma Narrows de Washington en 1940, los fuertes vientos provocaron una resonancia crítica, causando un resultado terrible y sorprendente. Al verlo es imposible creer que es un puente de hormigón. Parece de papel, pero es hormigón, hecho jirones. El desplome del puente Tacoma Narrows hizo que los ingenieros tuvieran en cuenta la aerodinámica al diseñar estructuras. En cielo, mar y tierra, el precio de la tecnología se acaba viendo en los desastres que provoca. Algunos desastres tienen un principio y un fin, como un accidente de coche o de avión. Otros tienen un principio, pero el final sabe Dios cuándo llega. Ha pasado más de una década, pero aún se notan los efectos del desastre tecnológico número 2. El Hindenburg nos mostró los peligros potenciales del viaje aéreo, pero eso no frenó nuestro impulso por volar. Y como en todo avance tecnológico, con los triunfos llegan las tragedias. El piloto del primer accidente aéreo mortal, Orville Wright, sobrevivió, su pasajero no. La ironía de los viajes en avión es que hemos logrado conquistar los cielos y construir estas enormes máquinas voladoras. Pero eso no significa que no haya fallos en la más sencilla de las relaciones humanas. El peor desastre aéreo de todos los tiempos ocurrió por un fallo de comunicación. Uno de los accidentes aéreos con mayor número de víctimas ocurrió en tierra. Colisión en el aeropuerto de Tenerife. El 27 de marzo de 1977, un 747 de la KLM y otro de la Pan Am se dirigían a Las Palmas en las Islas Canarias. A causa de una explosión en el aeropuerto, los aviones fueron desviados a otro en la cercana isla de Tenerife. Mientras los aparatos esperaban a que pasara el peligro, se formó una densa niebla. Sin radar de tierra, la comunicación se limitaba a la radio. Cuando ambas aeronaves se situaban para el despegue, el Pan Am contactó con la torre de control. 1736 to Tenerife, we were instructed to contact you and taxi down the runway, is that correct? Affirmative. Taxi in the runway and leave the runway cleared. Clear to your left. Clear to the left, okay. I think he said first. Mientras el comandante de la Pan Am rodaba por la pista de despegue, tuvo dificultades para comprender al controlador aéreo. El avión de la KLM estaba a pocos metros y también tenía problemas de comunicación. Hubo mucha confusión. Ninguno sabía si podía despegar. Aunque la torre ordenó al avión de la KLM que esperara, el capitán inició la maniobra de despegue. Wait a minute, we don't have ATC clearance. No, I know that. Go ahead and ask. El copiloto volvió a contactar con la torre. We are now at takeoff. Okay, stand by for takeoff. I will call you. La torre había interpretado de forma incorrecta la transmisión del copiloto del KLM. Pero la tripulación del Pan Am, que seguía en la pista, lo comprendió.
El avión de la KLM se dirigía hacia ellos. El copiloto del Pan Am llamó aterrado a la torre. Era demasiado tarde. El 747 de KLM estaba en rumbo de colisión con el de Pan Am. Vieron que el avión de la Pan Am estaba en la pista justo donde ellos iban a iniciar el despegue. Intentaron elevarse por encima del Pan Am, rozaron la pista con la cola, tocaron al otro avión y estallaron. De las 650 personas ocupantes de los dos aviones, murieron 584. Causas de accidentes de aviones comerciales en Estados Unidos. Condiciones de la pista, error de la tripulación, objetos que golpean a los aviones, condiciones de luz, sistemas de propulsión y controles, condiciones de la estructura, fallos mecánicos, condiciones meteorológicas, error del piloto, error del control de tráfico aéreo. La investigación posterior confirmó que el accidente de Tenerife se debió a un problema de comunicación de la torre de control con el avión. Aviofobia es el miedo a los aviones. Aerofobia es el miedo a volar. Las probabilidades de morir en un accidente de avión son de 1 entre 7 millones. Estadísticamente, el aéreo es el medio de transporte más seguro, pero la amenaza de desastre de cualquier tipo continúa fascinando al público. Grandes películas de catástrofes de todos los tiempos. Tiburón 2, Armagedón, Parque Jurásico, El Mundo Perdido, La Aventura del Poseidón, Twister, El Coloso en Llamas, Aeropuerto, Parque Jurásico, Tiburón, Titanic. El Titanic. Mucho antes de que Hollywood inmortalizara la tragedia, el hundimiento del Titanic intrigó a expertos y público por igual. El Titanic forma parte de nuestra conciencia nacional por los diferentes elementos humanos implicados en el drama. Llevaba a los ricos, a la élite del mundo. Se consideraba insumergible, y el hecho de que se hundiera en su primer viaje, con todos aquellos ricos a bordo, fue como una tragedia griega. El 14 de abril de 1912 era la quinta noche del Titanic en alta mar. Su viaje inaugural tenía dos fines: rodear de lujo a los pasajeros de primera clase y establecer un récord de velocidad cruzando el Atlántico. El barco recorría el Atlántico Norte durante la temporada de icebergs. Pero el capitán Smith, como otra mucha gente, pensaba que el barco no se podía hundir y decidió mantener una velocidad muy alta. Cuando el Titanic chocó con un iceberg, empezó a hundirse. Aunque llevaba 2.200 personas a bordo, solo había botes salvavidas para 1.178. De los 1.178 asientos disponibles en los botes salvavidas, 467 quedaron vacíos debido a una distribución incorrecta. El fiasco de los botes salvavidas es el tema central de la tragedia. En aquel momento, la normativa británica imponía el número de botes en relación con el tonelaje del barco, no con el número de pasajeros. El Titanic cumplía las regulaciones existentes. Las letras SOS se adoptaron en 1912 como señal internacional de socorro. El Titanic fue el primer barco en enviar un SOS. La historia casi se repite 44 años después con otro transatlántico de lujo, el Andrea Doria. El Andrea Doria era el orgullo de la flota italiana. El 25 de julio de 1956, el Andrea Doria chocó con un transatlántico sueco, el Stockholm. El Stockholm siguió en condiciones de navegar, pero el Andrea Doria no. Comenzó a hundirse con un ángulo tan pronunciado que la mitad de sus botes salvavidas quedaron inaccesibles para las 1.700 personas a bordo. 47 miembros de la tripulación murieron por el impacto, pero esta vez hubo otros barcos cerca para salvar a los pasajeros. El accidente del Andrea Doria podría haber sido un desastre.
igual que el del Titanic, de no ser por la cercanía de otros barcos que recogieron a los náufragos.